Hay otra elección el próximo domingo, en el cual en México tan embelesados o tan preocupados estamos con nuestro proceso electoral, que se nos olvida que en Latinoamérica también ocurre otra elección que es muy histórica, muy significativa, porque a este país que en un momento se convirtió en el país como que ejemplo a seguir en América Latina, de repente, pues como decimos en México, se lo llevó el tren. Un expresidente se suicidó, otro está en la cárcel, otro renunció. O sea, se ha puesto grave el asunto. Platícanos, Luis Miguel. Estamos hablando obviamente de Perú. Entre líneas, creo que mucha gente lo adivinaba. Y yo diría que la primera que uno nota cuando se asoma a lo que está pasando en Perú es esta expresión de no estamos solos. Mucho de lo que estamos discutiendo en México se está discutiendo en otros países de América Latina. Perú elige presidente, tienen un sistema electoral diferente, tuvieron una primera ronda o primera vuelta donde participaron 18 candidatos, de los que quedan vivos electoralmente 2. Por un lado, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y si pudiéramos decirlo así, la eterna aspirante a la presidencia peruana. Es su tercera participación y conforme ha pasado el tiempo, ella se ha ido haciendo hacia la derecha. De ser una candidata, yo diría, de derecha, centro derecha, ahora cada vez es más derechosa. Y en el otro lado tenemos un personaje que literalmente no existía hasta hace algunos meses. Se llama Pedro Castillo. Si ven las fotos de él, si ven algunos de los videos, entenderán por qué se refieren a él como una especie de irrupción del pueblo que había sido rezagado o postergado. Ahora que se dice que toda la política es con redes sociales, nada más recordarles, empezaron las campañas, Keiko Fujimori tenía alrededor de 1.100.000 seguidores. En Twitter, el señor Castillo tenía 3.000 seguidores. Ahora se ha cerrado un poco la brecha porque tiene 76.000. A los que les gusta la literatura, recordarán una novela de Vargas Llosa que se llama La Guerra del Fin del Mundo, donde se enfrentan los desposeídos literalmente al poder, es a principios del siglo pasado. De alguna manera esto es lo que estamos viendo, un candidato con muchísimo arraigo en poblaciones campesinas, en la parte urbana que no tiene servicios públicos, y en el otro lado, la señora Fujimori, Keiko, que de alguna manera es la candidata del Perú moderno, del Perú de la clase media alta y alta. Es también un referéndum. Hija de su papá. Hija de su papá. Ella también estuvo en la cárcel por corrupción, salió de la cárcel porque hubo una especie de amnistía por el riesgo del COVID, pero yo diría, por favor, lean lo que está pasando en Perú. Es bien interesante, como una especie de espejo. También algo parecido está pasando en Chile. En el constituyente no hay casi posiciones de los moderados. Prácticamente, yo diría, lo que creemos que nos está pasando solo a nosotros, está pasando en toda América Latina. Yo diría, hay una fuerte crítica, un rechazo a un modelo económico que sí produjo riqueza, pero no la repartió, ni en términos de clase social, ni en términos de regiones. Nomás para que la gente se dé cuenta qué está pasando en Perú. El mandato presidencial dura 5 años. El último presidente que pudo estar 5 años es Ollanta Humala, que también está siendo denunciado por corrupción. Él dejó el cargo el 26 de julio del 16. Después fue electo como presidente constitucional Pedro Pablo Kuczynski. Asumió el cargo el 28 de julio para 5 años, pero antes de que cumplieran los 2 años, para afuera. Después llegó Martín Vizcarra, llegó el 23 de marzo del 18 y se fue el 9 de noviembre del 20 para afuera.
después llegó Manuel Merino, llegó el 10 de noviembre de 2020 y el 15 de noviembre ya estaba fuera. Y ahora hay un encargado de la presidencia que se llama Francisco Sagasti desde el 17 de noviembre del año pasado. Y cuando hablas de lo que es interesante, José Pedro Castillo Terrones, que es el candidato, es un hombre hijo de campesinos analfabetas, tercero de 9 hermanos y, ojo, dirigente magisterial en la huelga de maestros del Perú de 2017 y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Cualquier relación o semejanza con otros, mera coincidencia. Un síntoma del deterioro de la situación en Perú es el país del mundo que tiene más muertes por COVID, si consideramos como referencia cada 100,000 habitantes. Hace unos días tuvieron las agallas de reconocer que la cifra que habían dado no era la correcta, la actualizaron y ahora resulta que tienen el triple de lo que pensábamos, más de 500 muertos por cada 100,000 habitantes. Pues hay que felicitarlos por tener ese valor y reconocer que estaban escondiendo los números. Me gustaría que en otro país como el nuestro tuvieran ese valor de reconocer la cantidad real de muertos. La verdad. Es de verdad lo que está pasando en Perú. Nos recuerda, de verdad siento que toda América Latina es como si estuviéramos cantando la misma melodía con diferentes instrumentos. Insatisfacción con el modelo económico, mucha corrupción impune, niveles crecientes de violencia. Reapareció un grupo que en su momento estuvo vinculado con Sendero Luminoso. Literal se le están juntando las plagas del apocalipsis. O sea, si comparamos México con Perú, México está en la gloria, ¿eh? Es más rico, es más desarrollado o menos pobre, menos subdesarrollado, según lo queramos contar. Pero tenemos menos inestabilidad todavía que la que tiene Perú. Absolutamente. Marco. En el fondo estamos viendo pues que hay un sistema económico que ya dio de sí este capitalista, que si bien tuvo la capacidad de crear riqueza, no pudo distribuirla de forma correcta. Entonces, muchos se quedaron fuera de los beneficios de esta creación de riqueza y muy poquitos concentraron grandes cantidades. Ya han llegado al poder otras propuestas que saben distribuir la riqueza, pero que no saben cómo crear riqueza. Y están generando desequilibrios en las finanzas públicas y problemas en los gobiernos. Es urgente ir al fondo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos crear riqueza y necesitamos distribuirla mejor entre la gente para que disfrute los beneficios y tenga una vida digna. Eso es lo que estamos discutiendo a lo largo y a lo ancho de América Latina y no le encontramos todavía. Pero hay países que ya lo lograron, están los países escandinavos, está Irlanda, hay una serie de países. ¿Podríamos aprender? Irlanda hace 30 años, 40 años, estaba mucho peor que México y ahora es un país con un alto nivel de vida y con una democracia muy funcional, porque lo primero que atendieron fue el sistema educativo, curiosamente. Paola. A ver, yo en esta parte Luis Miguel creo que tiene mayor claridad, pero claro que se está generando una polarización terrible, porque la candidata de derecha, derechista, que es Keiko Fujimori, sigue siendo todavía, está en proceso una investigación por el tema de Odebrecht. Entonces pones una candidata con antecedentes tan fuertes de corrupción, pero por el otro lado también pones a un político, Pedro Castillo, que nadie lo conocía, pero que trae las bases de valores universales, de generar igualdad, de el abandono de los más necesitados, donde todo esto es una realidad en estos países. Y obviamente esta es la polarización que empieza a generar un pleito y un choque interno. A Pedro lo critican y lo quieren vincular también con Maduro y le han hecho toda una campaña en contra, pero la realidad es que el pulso que hay en el territorio, la gente lo que vive día a día es que no van a votar por una candidata con estos nexos de corrupción tan claros. Es que no sabemos qué va a pasar, Paola. Pero ahí te va. A veces la gente ya está harta y quiere a alguien bien autoritario, ¿eh? Sí, pero yo creo que también va a haber una unión de la gente más necesitada que también ya quiere salir, porque son 20 años
de no Yo la salir. verdad desconozco al detalle el caso peruano y no me puedo aventurar a decir quién va a ganar y quién va a no ganar. Yo lo digo por las encuestas y lo que decía Luis Miguel, el crecimiento que ha tenido Pedro ha sido... Qué bueno que creas en las encuestas cuando te conviene, también te quiero felicitar por eso. Creo que vamos a ver a Pedro Castillo en la presidencia, pero es mi opinión. Es tu opinión, muy respetable. Creo que dice muy bien, tenemos polarización en todos estos países. Tenemos dos discusiones, creo que lo decía muy bien Marco Paz, que es cómo se genera riqueza y cómo se reparte. Tampoco es que sea fácil repartir riqueza. No. Repartir riqueza no es, como dicen, tirar dinero de un helicóptero. Primero lo tienes que generar. Y tiene que ser un modelo sostenible de reparto de riqueza. No es repartirlo 1, 2, 3 años y luego ver qué pasa. Por eso es tan complicado el tema de la política social. Lo que sí creo que nuestros países no han encontrado la manera de tener buenas políticas económicas acompañadas de buenas políticas sociales. Parecería que son excluyentes cuando deberían ser complementarias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.